Hola, mis estimados estudiantes de noveno, de la jornada mañana y de la jornada tarde. Espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena, que estén tomando todas las medidas de precaución posibles para evitar cualquier contagio. En estas videoclases les voy a mostrar cómo vamos a trabajar con las guías de trabajo y con los libros que manejamos en clase. El libro del estudiante, el texto del estudiante y el libro cuaderno de tarea. Entonces vamos a empezar con la guía de trabajo. Esta es la guía de trabajo. Aquí podemos observar el título del tema, que para este caso es potencias de base y exponente enteros. Los objetivos, que son el de comprender las potencias cuya base y exponente son números enteros, al igual que comprender el significado de cuando un número tiene por exponente el número 0 y de los exponentes que son enteros negativos. Entonces, esta guía está relacionada directamente con el libro. Entonces, aquí vemos que las actividades que vamos a desarrollar, en primer lugar, las actividades de inicio, necesitamos abrir el libro texto del estudiante en la página 38, que es este. Aquí vamos a observar primero que todo una situación que nos plantean dos ejercicios resueltos en el que se trabajan potencias con base entera, en este caso negativo, y con exponente, en este caso entero positivo. Para los dos casos vemos que tiene la misma base. Entonces, el número acá sería la base, que sería menos 2, y el exponente, para este caso, sería 3, el ejercicio que hizo Juan, y para el ejercicio que hizo Andrea sería 4. Ahora, cuando se trabajan potencias, la potencia, en este caso, es una multiplicación sucesiva de números iguales. Por ejemplo, acá me indica que se está multiplicando entre sí 3 veces, que es el valor de la exponente, 3 veces el número menos 2, que es la base. Por lo tanto, menos 2 elevado a la 3 es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2. Recordemos que para estas multiplicaciones y cuando hay números negativos tenemos que recordar la ley de los signos. Por aquí está. La ley de los signos o regla de los signos para la multiplicación sería: cuando hay dos números positivos, más por más, el resultado de la multiplicación tiene que ser positivo. Cuando los números son negativos, ambos, menos por menos, el resultado de la multiplicación me tiene que dar también positivo. Cuando multiplicamos un número positivo con un número negativo, pues el resultado va a ser negativo. Entonces retornemos otra vez al ejemplo. Bien, entonces acá Juan lo que hace es multiplicar los primeros menos 2. Menos 2 por menos 2 sería 2 por 2, 4, y menos por menos, más. Por eso el 4 queda positivo. Luego multiplica ese resultado por el otro menos 2. Entonces sería 4 por 2, 8, y más por menos, menos. Ahora para el ejercicio que hizo Andrea, sería menos 2, que es la base, con exponente 4. Significa que se va a multiplicar 4 veces entre sí el número menos 2. 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces lo que hace es multiplicar. Menos 2 por menos 2 sería 2 por 2, 4, y menos por menos, más. Luego el resultado lo multiplica por el siguiente menos 2. Entonces sería 4 por 2, 8, más por menos, menos 8. Luego multiplica ese resultado por el último menos 2. 8 por 2, 16, y menos por menos, más.
De este ejemplo lo que tenemos que tomar en cuenta para que lo aprendamos a generalizar es que cuando el número tiene base negativa y el exponente es un número impar, el resultado me va a dar negativo. Y cuando tenemos un número con base negativa y con un exponente par, el resultado me va a dar positivo. A medida que vayamos realizando varios ejercicios, lo vamos a ir identificando más fácil. Para eso, entonces lo primero que tienen que hacer es realizar esta tabla. En el primer cuadro dice multiplicación iterada, significa que van a colocar la multiplicación completa como está aquí, como lo hizo aquí Juan o como lo hizo aquí Andrea. Entonces repetimos la multiplicación de la base las veces que nos diga el exponente. Luego acá vamos a colocar el resultado final de todo. Acá nos preguntan si el exponente es par o el exponente es impar. Por lo tanto, para este primer caso, pues entonces sería un exponente impar. Y acá vamos a colocar positivo o negativo, que es el signo del resultado que nos dio acá. Entonces aquí simplemente colocaríamos positivo o negativo. Y con base a esos resultados vamos a responder aquí estas pequeñas preguntas que aparecen acá. En esta página pues nos muestran los conceptos básicos de lo que estamos viendo. Entonces nos dice que una potencia que tiene una base negativa dará como resultado un número positivo si el exponente es par y un número negativo si el exponente es impar. Ahora, en este ejemplo nos están mostrando dos situaciones en las que tenemos que aprender a diferenciar y con mucho cuidado cuando el número negativo tiene paréntesis y cuando no tiene paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, en el que no tiene paréntesis, significa que el número que está elevado a la 4 es solamente el 5 y que el resultado de eso al final nos va a quedar negativo. En cambio acá en este, cuando está dentro del paréntesis el signo menos y el exponente está por fuera del paréntesis, significa que es el menos 5 el que está elevado a la 4. Entonces aquí nos muestra cómo es la multiplicación iterativa en el caso tal de que nos lleva el negativo dentro del paréntesis. Entonces aquí nos muestra que es el 5 el que está elevado a la 4, que el negativo queda por fuera de lo que es el número con el exponente, y realizan pues la multiplicación de 5 por 5 por 5, base 5, exponente 4, pero el número negativo o el negativo queda por fuera del paréntesis. Significa que al final de realizar todas las multiplicaciones, el signo negativo se le pondría al número del resultado final. Caso diferente de este, que es el menos 5 el que está elevado a la 4, por eso aparece menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. Luego de hacer las multiplicaciones, con lo que ya vimos antes, que si el exponente es par y el número es negativo, el resultado sería un número positivo. Ahora, vamos a ver cómo es el caso cuando tenemos un número cualquiera y el exponente es 0. Aquí nos muestra que simbólicamente cuando tenemos un número cualquiera y el exponente es 0, el resultado siempre va a ser un 1 positivo. Siempre, para todos los casos, cuando el exponente es 0, siempre va a ser 1 positivo. Entonces nos van a dar una demostración de por qué, si el exponente es 0, por qué va a dar 1. Entonces van a tomar, por ejemplo, una división sencilla: 3 dividido entre 3 igual a 1.
Recuerden que dos números iguales que se están dividiendo siempre van a dar 1. Ahora, también este 3, utilizando potencia, se puede escribir como 3 elevado a la 1. Cuando un número está elevado a la 1, el resultado va a ser el mismo número. Por ejemplo, 3 elevado a la 1 es igual a 3. Entonces tenemos acá que 3 elevado a la 1 dividido entre 3 elevado a la 1. Ahora, cuando tenemos una división de números de igual base, los exponentes se restan. 3 elevado a la 1 dividido entre 3 elevado a la 1 sería lo mismo que 3 elevado a la 1 menos 1. Se hace la resta de los exponentes y nos queda 3 elevado a la 0. Con esta pequeña explicación nos están mostrando que si tenemos dos números de igual base y de igual exponente que se están dividiendo entre sí, esa división me va a dar 1, pero que si hacemos la resta de los exponentes nos va a dar esa base con exponente 0. Por lo tanto, esa base con exponente 0 nos va a dar 1, que si utilizamos cualquier otro número también nos va a dar lo mismo. Cualquier número con exponente 0, el resultado va a ser 0. Ahora veamos qué pasa con números que tienen un exponente negativo, que es la propiedad que nos muestran acá. Números con exponente negativo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos el de 2 elevado a la menos 3. 2 elevado a la menos 3 sería lo mismo que 1 sobre 2 elevado a la 3. Vean que el signo negativo en esta parte ya fue retirado. Significa que cuando un número tiene un exponente negativo se le llama el inverso de el número. Por lo tanto, 1 sobre 2 a la 3 es el inverso de 2 a la 3. Veamos el ejemplo en la demostración que nos muestran acá. Tenemos 2 a la menos 3, que sería lo mismo que 2 a la 0 menos 3, porque 0 menos 3 sería lo mismo que menos 3. Que también, aplicando lo que es la propiedad de la división de potencia con igual base, es 2 a la 0 dividido entre 2 a la 3. Y 2 a la 0 sería 1, porque cualquier número con exponente 0 nos va a dar 1. Y 2 a la 3. Por lo tanto, 2 a la menos 3 sería lo mismo que 1 dividido entre 2 a la 3. Ahora, si por ejemplo tenemos este número menos 3 elevado a la menos 3 elevado a la menos 2, sería lo mismo que 1 dividido entre 3 elevado a la 2 o 3 elevado al cuadrado. Ya luego para resolverlo simplemente sería resolver el 3 elevado al cuadrado, que sería 1 sobre 3 por 3, y luego realizamos la multiplicación, quedando de resultado final 1 sobre 9. Otro ejemplo sería 2 elevado a la menos 4, que sería lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. Como les repetí hace rato, el negativo en el exponente significa que es el inverso. Y luego resolvemos el 1 sobre 2 a la 4, que sería 1 sobre 2 por 2 por 2 por 2, dando como resultado 1 sobre 16. Ahora un ejemplo con un número negativo de base negativa, que sería menos 3 elevado a la menos 2. Entonces sería 1 sobre menos 3 elevado a la 2. Aquí el único signo que cambia es el del exponente. El de la base no va a cambiar, tiene que quedar igual.
Entonces resolvemos, sería 1 sobre menos 3 por menos 3, que sería 1 sobre 9. 3 por 3, 9, menos por menos, más. Como último ejemplo tenemos este caso, el de menos 3 elevado a la menos 2. Como les dije hace rato, como no tiene paréntesis, significa que el menos queda por fuera, que el que está elevado a la menos 3, a la menos 2, perdón, es el 3, por lo tanto queda menos 1 dividido entre 3 a la 2, y 3 a la 2 pues es 9, entonces quedaría menos 1 sobre 9. En el caso, como último ejemplo, tenemos 5 elevado a la menos 1, que sería lo mismo que 1 dividido entre 5 a la 1. Y pues 5 a la 1, un exponente de 1 sería una sola vez 5, entonces como resultado final sería un quinto. Ahora, aquí en este ejemplo 3 nos muestra cómo calcular el cociente o la división entre potencias de igual base y diferente exponente. Pero antes de eso vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo o más corto, que es el que les voy a mostrar a continuación. Acá tenemos, por ejemplo, la potencia de 2 a la 4. Entonces 2 a la 4 dividido entre 2 a la 2. Entonces 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 a la 2 sería 2 por 2. Entonces en el numerador tenemos que nos da 16. En el denominador tenemos que nos da 4. Dando como resultado 16 dividido entre 4 igual 4. Pero aplicando una de las propiedades de lo que es la potenciación, cuando tenemos bases iguales con exponentes diferentes, podemos realizarlo de una manera más sencilla, y es así, en el que se deja la misma base, como ambas bases son iguales, se deja la misma base y lo que hace es que se restan los exponentes. Siempre se resta el del numerador menos el del denominador. Sería 4 menos 2, por lo tanto queda de exponente 2. Entonces el resultado final sería 2 elevado a la 2, que sería 2 por 2 igual 4. Otro ejemplo para esto sería el siguiente: 7 elevado a la 10 dividido entre 7 elevado a la 8. Por lo tanto dejamos la misma base, que es 7, y restamos los exponentes. 10 menos 8, 2. El resultado sería 7 elevado al cuadrado. Acá tenemos otro ejemplo, que sería 5 elevado a la 6 dividido entre 5 elevado a la 4. Dejamos la misma base y restamos los exponentes. 6 menos 4, 2, dando como resultado 5 al cuadrado. Lo mismo con este de acá, 8 elevado a la 7 dividido entre 8 elevado a la 3. Dejamos la misma base, que es 8, y se restan los exponentes. 7 menos 3, 4. Esta propiedad solamente se puede aplicar siempre y cuando las bases sean iguales. Base 8, base 8, base 7, base 7, base 5, base 5. De resto no se podría aplicar esta propiedad. Y en este último ejemplo podemos rectificar lo de la potencia con exponente 0. Entonces tenemos 3 a la 6 dividido entre 3 a la 6, cual son dos números iguales, y siempre que dividimos dos números iguales nos va a dar 1. Pero entonces en este caso sería 3, la misma base, se deja la misma base, se restan los exponentes. 6 menos 6, 0. Entonces en este caso me da 3 elevado a la 0. Y como ya lo habíamos visto en la propiedad anterior, cualquier número con exponente 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto el resultado de esta sería 1. Entonces aquí en el libro nos muestra el ejemplo
de 3 elevado a la 7 dividido entre 3 elevado a la 9. En este caso sería la misma base, 3 con exponente 7 menos 9. En este caso es diferente. El exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. Se hace la resta y 7 menos 9 serían menos 2. Por lo tanto, el resultado final sería 3 elevado a la menos 2. Aplicando lo que vimos ahora, 3 elevado a la menos 2 sería lo mismo que 1 dividido entre 3 elevado a la 2 positivo. O lo mismo que 1 dividido entre 9 o un noveno. Entonces volvamos a la guía. Aquí en la guía, las actividades de desarrollo nos piden que podemos practicar con los ejercicios que están en la página 42 y en la página 43. Estos ejercicios en el final del libro se encuentran las respuestas en el que podemos verificar si nos fue bien o si nos fue mal. Aquí tenemos la página 42 y la página 43. Entonces simplemente es aplicar las propiedades que se han visto, que han anteriormente, y podemos ir resolviéndolos y verificar inmediatamente las respuestas al final del libro. Entonces son estas 8 preguntas nada más. Y para terminar tenemos que abrir el libro del cuaderno de ejercicios en la página 16. Y aquí en este libro pues nos encontramos con 3 preguntas nada más para lo que corresponde a este tema de potencias de base y exponente entero. Entonces lo resolvemos también en el cuaderno, al igual que estas preguntas que están aquí en el libro de texto del estudiante, también lo resolvemos en el cuaderno, y en la parte superior de cada hoja del cuaderno colocarán sus nombres con el grado para identificarlos. Cada uno tiene que realizar esto en su cuaderno. Recuerden que no nos podemos reunir, así que nos toca a todos de manera individual trabajar en nuestras casas. Sí se pueden pedir ayuda entre ustedes o con sus familiares, por vía telefónica con sus compañeros, por WhatsApp, como quiera, pero por favor traten de resolverlo ustedes mismos. Recuerden que ya los profesores no podemos estar detrás de ustedes exigiéndoles que trabajen. Ya es a conciencia de cada quien realizar su trabajo y prepararse. Tienen toda esta semana para terminar o para realizar este primer tema. Lo deben entregar hasta la semana entrante, así que tienen una semana completa para trabajar. Cualquier duda que necesiten me pueden escribir. No duden en preguntar y por favor trabajen juiciosos.